Reciban ustedes nuestros saludos cordiales. En esta ocasión vamos a exponer algunos ejercicios sobre electromagnetismo en el curso de física a cargo de nuestro docente Ulises Agdón Piscoya Silva. Somos estudiantes de la Universidad César Vallejo. A continuación los integrantes: Barco Risco Joel, Fuentes Guerrero Diego Eduardo, Galarreta Nevado Diego, Izquierdo Irigoyen Arly, Olano Fernández Emily, Sucuple Yuntop Juliana. El ejercicio 1 nos dice: una carga de 4 microcoul perpendicularmente en un campo magnético de 0.4 teslas con una magnitud de velocidad de 7.5 por 10 a la 4 metros por segundo nos pide calcular la magnitud de la fuerza que recibe la carga. Entonces, la fuerza que recibe la carga será una relación entre el valor de la carga, el campo magnético y la velocidad. Es por eso que en esta ocasión vamos a emplear la fórmula de la fuerza magnética, que nos dice que es igual al producto de la carga por el vector velocidad y por el campo magnético. Entonces, como nos dicen que es perpendicular, vamos a utilizar la regla de la mano derecha, ¿no? Entonces, aquí forma un ángulo de 90 grados. Entonces, vamos a reemplazar y nos quedaría que la fuerza magnética va a ser igual a Q, que vendría a ser el producto de la carga, que en este caso sería 4 por 10 a la menos 6 coul, ¿no? Es decir, 4 microcoul, ¿no? Si lo convertimos a coul, nos quedaría como 4 por 10 a la menos 6 coul por la velocidad, que en este caso sería 7 por 5 por 10 a la 4 metros por segundo, por lo que es esto, el campo magnético, que sería 0.4 teslas, y por el seno de 90 grados. Efectuando esta operación vamos a obtener que la magnitud de la fuerza que recibe la carga va a ser de 0.12 newton. Un electrón de carga menos 1.6 por 10 elevado a la menos 19 se mueve con una velocidad cuya magnitud es de 8 por 10 elevado a la 5 metros sobre segundos y forma un ángulo de 30 grados respecto a un campo de inducción magnética igual a 0.55 Tesla. ¿Qué magnitud de fuerza recibe el electrón? Ubicamos el dato de la carga, que es igual a menos 1.6 por 10 elevado a la menos 19 coulomb. Acá hemos ubicado nuestro ángulo y la velocidad de 8 por 10 elevado a la 5 metros sobre segundos. La inducción magnética, 0.55 Tesla, y vamos a aplicar la fuerza, que es igual a carga por velocidad por P por seno de tita. Entonces reemplazamos los datos y nos queda menos 1.6 por 10 elevado a la menos 19 por 8 por 10 elevado a la 5 por 0.55 seno de 30. Efectuamos y nos queda que la fuerza es igual a 3.52 por 10 elevado a la menos 14 newton. El ejercicio 3 nos dice: calcular la magnitud de la velocidad que lleva una carga de 9 microcoul al penetrar un campo magnético de 0.1 teslas con un ángulo de 50 grados, por lo que recibe una fuerza cuya magnitud es de 3 por 10 a la menos 3 newton. Entonces, en este caso, la fuerza magnética, ¿no? Va a ser igual a el producto de la carga por el vector velocidad y por el campo magnético. Pero tenemos como datos, ¿no?, que nos piden hallar la velocidad. Eso es lo que aún no tenemos. La carga, que va a ser igual a 9 microcoul, que si lo convertimos a coul sería 9 por 10 a la menos 6. El campo magnético, que está representado por una B, ¿no?, que esto va a ser igual a 0.1 teslas. El ángulo, que es de 50 grados. Y la fuerza magnética, que va a ser igual a 3 por 10 a la menos 3 newton. Entonces, en este caso vamos a despejar y nos quedaría que el vector velocidad va a ser igual a la fuerza magnética entre el producto de la carga por el campo magnético y por el seno de tita, que en este caso sería 50 grados. Entonces, el vector velocidad va a ser igual a 3 por 10 a la menos 3 newton sobre 9 por 10 a la menos 6 coul
por 0.1 teslas por el seno de 50 grados, y efectuando esta operación nos quedaría que el vector velocidad va a ser igual a 4.351.35 metros por segundo. En el ejercicio nos pregunta qué fuerza recibe un alambre recto por el cual circula una corriente de 5 amperios por metro. Al ser introducido perpendicularmente en un campo magnético de 0.6, si quedan solamente 8 centímetros de alambre dentro del campo. Entonces, para eso vamos a usar la siguiente fórmula, que es de la fuerza. En todo caso, reemplazamos con los valores, sabemos que fuerza va a ser a 8, 18 centímetros, entonces va a ser por 10 a la menos 2 metros. Y después nos dice los 5 amperios por metro, ¿no? Entonces va a ser 5 por 10 a la menos 3 amperios. Nos da que el campo magnético es igual a 0.6 y nos dice que el alambre es introducido perpendicularmente, que va a ser con el seno de 90. Realizando las multiplicaciones necesarias nos va a dar el resultado de la fuerza va a ser igual a 2.4 por 10 a la menos 4 newtons, que viene a ser pues el indicador de la fuerza, ¿no? Gracias. A continuación les voy a explicar el ejercicio número 5, el cual nos dice lo siguiente. Se introducen 12 centímetros de alambre recto de manera perpendicular en un campo de 0,25 T de inducción magnética. Determinar la corriente que circula por ese alambre si recibe una fuerza cuya magnitud es de 1,6 por 10 a la menos 3 newtons. Para desarrollar este ejercicio nos vamos a guiar de la siguiente fórmula, donde I viene a ser la intensidad, va a ser igual a la fuerza dividido entre la inducción magneto multiplicado por la longitud en metros. Para ello vamos a reemplazar los datos, ¿no? Intensidad va a ser igual a la fuerza, que viene a estar dada por 1,6 por 10 a la menos 3 newtons, dividido entre lo que es la inducción magneto, que es 0,25, multiplicado por la longitud en metros. Como son 12 centímetros, lo convertimos a metros, va a ser 0,12. Luego efectuamos lo que tenemos y nos da como resultado que la intensidad es de 4,75 avos. En números decimales vendría estado por la intensidad es igual a 0,053 amperes. Seguimos con el problema 6, la cual nos dice, ¿cuál es la longitud sumergida en un campo magnético de 0.28 T de un alambre recto por el que circula una corriente de 3A? Si al formar un ángulo de 37 grados con líneas de flujo recibe una fuerza cuya magnitud es de 6 por 10 a la menos 3 newton. Para ello vamos a usar la fórmula, la longitud va a ser igual a la fuerza sobre beta por intensidad por seno de X. Reemplazamos, longitud va a ser igual a 6 por 10 a la menos 3 sobre 0,28 T por 3A por seno de 37. La longitud va a ser igual a 11.86 por 10 a la menos 3 metros. Y la cual va a ser igual a 11.86 milímetros. Ejercicio 7. Dos conductores rectos se encuentran paralelos a una distancia de 3 centímetros. Por uno circula una corriente de 5 amperios y por el otro una de 6 amperios. Si la longitud considerada de los conductores es de 70 centímetros, calcular la magnitud de la fuerza que recibe cualquiera de los conductores al estar en el aire. Señale si es de atracción o repulsión, pues el sentido de la corriente en ambos conductores es el mismo. Ahora sacaremos los datos del problema. Nuestra primera intensidad nos dice que es 5 amperios, intensidad 2, que en este caso va a ser 6 amperios, longitud, que es 70 centímetros, que es 0.7 metros al convertirlo, distancia entre los conductores, que va a ser 3 centímetros, que lo convertiremos a metros, que es 0.03. Ahora nos pide calcular la magnitud de la fuerza. Para desarrollar este problema vamos a usar la fórmula que es de la fuerza magnética en dos conductores paralelos, que nos dice que es
2 por la constante magnética, por la longitud, por la intensidad 1 y 2, sobre la distancia entre los conductores. Pero ya tenemos nuestros datos del problema, solamente nos quedaría reemplazar. En este caso es 2 por la constante magnética, que es 1 por 10 a la menos 7 newtons sobre amperios al cuadrado, por la longitud, que es 0.70 metros, intensidad 1 y 2, que es 5 amperios y 6 amperios, sobre la distancia entre los conductores, que es 0.03. Simplificaremos metros, simplificaremos amperios, al multiplicar y dividir nos quedaría que es 0.00014 newtons. Al redondearlo, nuestra fuerza magnética quedaría como 1.4 por 10 a la menos 4 newtons, y como nos pide señalar si es atracción o repulsión, en este caso sería atracción. A continuación les voy a explicar el siguiente ejercicio, el cual nos dice lo siguiente. Se tienen dos conductores paralelos que miden 1,5 metros. ¿Cuál será la distancia entre ambos para que se traigan con una fuerza cuya magnitud es de 4 por 10 a la menos 5 newtons, al transportar una corriente de 3 a cada uno? Para desarrollar este ejercicio nos vamos a guiar de la siguiente fórmula, la cual está dada por R, que viene a ser la distancia, multiplicado por 2K, por el conductor 1, por el conductor 2, por la longitud, dividido entre la fuerza. Como vamos a reemplazar los datos que tenemos, R va a ser igual a 2 por K, que viene a ser 1 por 10 a la menos 7 newtons, divididos entre amperios al cuadrado. Lo vamos a multiplicar por lo que viene a ser el conductor 1, que viene a ser 3 amperios. Lo vamos a multiplicar por el conductor 2, que también es 3 amperios. Y lo vamos a multiplicar por la longitud, la cual nos da uno, que es 1,5 metros. Y lo vamos a dividir entre la fuerza, que es 4 por 10 a la menos 5 newtons. Efectuamos y como resultado tenemos que la distancia viene a ser 6,75 por 10 a la menos 2 metros. Y lo vamos a convertir a centímetros, entonces viene a estar dada la distancia por 6,75 centímetros. Ejercicio 2. La figura muestra tres cargas puntuales. Carga 1, que es positivo 1000 amperio por metro, carga 2, que es negativo 2000 amperio por metro, y carga 3, que es positivo 3000 amperio por metro, separados 10 centímetros entre sí. Calcular la fuerza magnética resultante sobre la carga 2. Tenemos la figura mostrada y por lo tanto vamos a reemplazar tanto en la carga 1, que nos dice que es positiva, carga 2 que es negativa y carga 3 que es positiva, pero nos pide hallar sobre la carga 2. Esta carga 2 va a ser atraída tanto en la carga 1 como en la carga 3 y va a generar dos fuerzas. En este caso le he puesto fuerza 2,3, que es la atracción de tanto la carga 2 como la carga 3, y fuerza 2,1, que es la atracción de la carga 2 con la carga 1. Entonces vamos a hallar estas fuerzas. F2,3, que va a ser igual a la constante magnética, que es 10 a la menos 7, por la multiplicación de sus cargas. Carga 2, que es 2000, por la carga 3, que es 3000, sobre la distancia al cuadrado. La distancia, que es 10 centímetros, se convierte a 0.1 y al cuadrado. Por lo tanto, al desarrollarlo nos quedaría que la fuerza 2,3 es igual a 60 newtons. Ahora la otra fuerza, que es 2,1, va a ser igual a 10 a la menos 7, que es la constante magnética, por la carga 2, que es 2000, por la carga 1, que es 1000, sobre la distancia, que es 10 centímetros, que se convertirá a metros, que es 0.1, al cuadrado. Entonces, al desarrollarlo, esa fuerza 2,1 nos quedaría 20 newtons. Ahora nos pide calcular la fuerza magnética resultante sobre la carga 2, y como podemos ver en los vectores, tienen direcciones opuestas. Esto quiere decir que se va a restar. Entonces la fuerza resultante, que va a ser igual a F2,3 menos F2,1, ya sabemos, el F2,3 que es 60 newtons y el F2,1 que es 20. Entonces 60 newtons menos 20 newtons nos quedaría que la fuerza resultante es 40 newtons. La figura muestra tres cargas puntuales. Q1 va a ser igual a positivo 6000 AM, Q2 va a ser igual a negativo 1000 AM y Q3 va a ser igual a positivo 8000 AM. Calcular la fuerza magnética resultante sobre la carga Q2, donde L va a ser igual a 10 centímetros. Primero vemos la gráfica, según nos detalla el problema. Ahora vamos a hallar las fuerzas de
de esto, de las dos formas, de Q1 y Q2 y de Q3 y Q2. Primero la de Q1 y Q2. Fuerza, esto va a ser igual a la constante por Q1 al cuadrado por Q2 al cuadrado sobre la distancia al cuadrado. Reemplazamos, la fuerza 1 va a ser igual a 10 a la menos 7 por 6.000 por negativo 1.000 sobre 10 elevado a la menos 1 elevado al cuadrado. Resolvemos y esto va a quedar negativo 6 por 10 a la 1. Y esto va a quedar como negativo 60 newton. Ahora vamos a hallar la fuerza 2, que va a ser igual a la constante, pero en este caso Q3 al cuadrado por Q2 al cuadrado. Reemplazamos la constante por 8.000, que es Q3 por negativo 1.000 sobre 10 a la menos 1 elevado al cuadrado. Resolvemos y la fuerza 2 va a ser igual a negativo 8 por 10 elevado a la 1, la cual esto va a ser igual a negativo 80 newton. Ahora con estos dos que hemos hallado vamos a usar la fuerza resultante, la cual se halla esto a través de la raíz cuadrada de estos dos números elevados al cuadrado. Es decir, raíz cuadrada de negativo 60 al cuadrado más menos 80 al cuadrado. Esto va a ser igual a raíz cuadrada de 3.600 más 6.400, la cual va a ser raíz cuadrada de 10.000 y esto va a ser igual a 100 newton. A continuación les voy a explicar el siguiente ejercicio, el cual nos dice lo siguiente. 3 cargas magnéticas de 10 al cubo amperios cada una se reencuentran ubicadas en los vértices de un triángulo equilátero de 10 centímetros de lado. Determinar la acción total que se ejerce sobre una de las cargas. Aquí tenemos el triángulo equilátero y tenemos lo que son las cargas, la carga 1, la carga 2 y la carga 3. Para poder desarrollar este ejercicio debemos saber que 10 centímetros para convertirlos a metros vendría a ser igual a 10 a la menos 1 metros. También que la fuerza 1 va a ser igual a la fuerza 2 y la fuerza 2 va a ser igual a la fuerza 3. Las tres fuerzas van a ser iguales. Ahora sabiendo esto ya vamos a poder desarrollar este ejercicio aplicando la siguiente fórmula. La fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la fuerza 1 al cuadrado más la fuerza 2 al cuadrado más la fuerza 3 al cuadrado. Despejamos esto y para poder hallar la fuerza de una de las cargas vamos a hallar la fuerza de la fuerza 1, que va a ser igual a K multiplicado por la carga 1 menos la carga 2 dividido entre la distancia al cuadrado. Reemplazamos datos y tenemos que la fuerza 1 va a ser igual a 10 a la menos 7 multiplicado por 10 al cubo menos 10 al cubo dividido entre la distancia que vendría a ser 10 menos 1 al cuadrado. Efectuamos y tenemos que fuerza 1 va a ser igual a 10 a la menos 7 multiplicado por 10 a la sexta dividido entre 10 a la menos 2. Como resultado obtenemos que la fuerza 1 va a ser igual a 10 a la menos 1. Teniendo ya el valor de la fuerza 1 lo vamos a poder reemplazar en la fuerza resultante en nuestra fórmula principal, donde fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 10 al cuadrado más 10 al cuadrado. ¿Por qué 10? Porque 10 viene a ser el valor de cada una de las cargas. Fuerza resultante 1 es igual a la raíz de 100 más 100 más 100, porque 10 al cuadrado nos da 100. Fuerza resultante va a ser igual a la raíz de 300. La fuerza resultante número 1 va a ser igual a 10 raíz de 3. Como nos piden que tenemos que hallar la acción total que se ejerce sobre una de las cargas, se ha tomado la fuerza resultante 1, que va a ser igual a 17,320 newtons. Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa D.